Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y, seamos sinceros, muchísima curiosidad en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, y nos centraremos en un aspecto muy delicado de su vida personal, el lado oscuro de su ruptura con Kerem Bürsin. Sé que este tema puede sonar un poco escabroso, pero créanme, está cargado de matices que vale la pena explorar con respeto y objetividad. Si son fanáticos de Hande, de Kerem, de las telenovelas turcas o simplemente les interesa el mundo de las celebridades y cómo manejan las relaciones en el ojo público, este vídeo es para ustedes. Vamos a intentar ir un poco más allá de los titulares y las especulaciones para entender qué pudo haber pasado, qué se dice y cómo, a veces, las rupturas de parejas tan mediáticas pueden tener un impacto mucho mayor de lo que pensamos. Antes de que nos lancemos de lleno a esta conversación, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido interesante para ustedes y, lo más importante, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Sería genial tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, empecemos. El anuncio de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los sismos más fuertes en el universo fanático de la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como muchos la conocen. Esta pareja, que conquistó corazones dentro y fuera de la pantalla, parecía el epítome del amor de cuento de hadas. Sus miradas, sus gestos, la química que irradiaban en cada escena, todo apuntaba a que su relación en la vida real era tan mágica como la de sus personajes, Eda y Serkan. Y para ser honestos, la mayoría de los fanáticos queríamos creer eso. Nos habíamos encariñado tanto con ellos como pareja, que la noticia de su separación nos afectó, de una u otra manera, a muchos. Pero como suele suceder en la vida real, los finales de cuento de hadas no siempre se materializan. La noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría, y lo que es más, vino acompañada de un velo de misterio y, para algunos, de cierta controversia. Cuando una pareja tan pública decide separarse, es casi inevitable que surjan un sinfín de teorías, rumores y especulaciones. Y en el caso de Hande y Kerem, la atención mediática fue, y sigue siendo, descomunal. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál fue el verdadero lado oscuro de esta ruptura? ¿Hubo algo más allá de las típicas diferencias irreconciliables que suelen citarse en estos casos? Intentemos desgranar esto. Una de las primeras cosas que notamos y que alimentó la especulación fue la aparente frialdad o, quizás, la reserva con la que se manejó la noticia. A diferencia de otras parejas que al separarse suelen emitir comunicados conjuntamente, o al menos por separado, explicando con cierta dulzura las razones, aquí pareció haber un silencio más prolongado o, si hubo comunicados, fueron muy escuetos y, diríamos, estándar. Esto dejó mucho espacio para que la imaginación de los fanáticos y los medios de comunicación hiciera su trabajo. Y aquí es donde entra el llamado lado oscuro. En el mundo de las redes sociales, las rupturas de parejas famosas a menudo se convierten en un campo de batalla. Los fanáticos que se han involucrado emocionalmente con la pareja tienden a tomar partido. Se buscan culpables, se analizan cada like, cada comentario, cada fotografía que podría ser una pista. Y lamentablemente esto puede llevar a situaciones muy desagradables para los involucrados. Una de las teorías que circuló con fuerza, y que podría considerarse parte de ese lado oscuro, es la presión mediática y la intensidad de las expectativas de los fans. Cuando una pareja se vuelve tan popular, y su relación está tan ligada a la trama de una serie exitosa, la línea entre la vida pública y la vida privada se difumina peligrosamente. Los fans quieren que la pareja del programa sea también la pareja de la vida real, y esa presión puede ser abrumadora. Imaginen tener que mantener una relación bajo el escrutinio constante de millones de personas, donde cada paso en falso, cada desacuerdo, puede ser magnificado y analizado hasta el infinito. Además, el hecho de que ambos son figuras públicas con carreras en ascenso significa que sus agendas son complejas, los viajes son constantes y las oportunidades profesionales pueden llevarlos por caminos separados. En el ojo público, estas razones a menudo se ven como excusas o como falta de compromiso, cuando en realidad pueden ser factores muy reales que ponen a prueba cualquier relación, famosa o no. Otro aspecto.
Que se especuló y que podría interpretarse como parte del lado oscuro, son los supuestos motivos detrás de la ruptura. Si bien no hay nada confirmado oficialmente y debemos ser extremadamente respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem, los rumores apuntaron a diversas direcciones. Algunos sugirieron diferencias en visiones de futuro, otros, que la relación se había desgastado por la rutina o las exigencias de sus carreras. Y como suele ocurrir, hubo quienes insinuaron la intervención de terceras personas, aunque, repito, estos son solo especulaciones y nunca se ha presentado evidencia alguna. Lo que sí es innegable es el impacto que una ruptura así tiene en la imagen pública de los artistas, especialmente en una cultura donde las relaciones personales de las celebridades son un tema de gran interés. Los fanáticos pueden sentirse decepcionados, traicionados, y esa energía, a veces, se canaliza de manera negativa. Hemos visto cómo en ocasiones, uno de los miembros de la pareja se convierte en el villano de la historia, mientras que el otro es visto como la víctima. Y eso, créanme, es un terreno muy peligroso. Consideremos también el manejo de la información. En el mundo de las celebridades, a menudo hay equipos de relaciones públicas que intentan controlar la narrativa. Sin embargo, en la era digital, las filtraciones y los rumores son prácticamente imposibles de contener. Lo que uno pensaría que es un asunto privado, puede convertirse rápidamente en una noticia viral. Y en este caso, la falta de una explicación clara y concisa por parte de Hande y Kerem, o quizás una explicación que no satisfizo las expectativas de los fans, dejó la puerta abierta a interpretaciones y, lamentablemente, a juicios apresurados. El lado oscuro de una ruptura pública como esta también se manifiesta en la forma en que los fans, a través de las redes sociales, ejercen una especie de presión, o incluso acoso, hacia los involucrados. Después de la separación, muchos seguidores de Senkalkam continuaron especulando sobre los motivos, y algunos llegaron a culpar a Hande por la ruptura, o a Kerem. Este tipo de ataques digitales son dañinos y pueden tener un impacto psicológico significativo en cualquier persona, y más aún en figuras públicas que están constantemente expuestas. La necesidad de los fans de cerrar la historia de amor de sus ídolos, de encontrar una explicación que les dé paz, puede llevarlos a comportamientos poco saludables. Además, a veces la narrativa que construyen los medios de comunicación, buscando el sensacionalismo, puede distorsionar la realidad. Un comentario casual, una fotografía interpretada fuera de contexto, pueden ser convertidos en grandes titulares que a su vez alimentan las especulaciones de los fans. Y el ciclo se repite creando un ambiente de hostilidad y desinformación alrededor de la vida personal de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es importante recordar que por muy cercanos que nos sintamos a las celebridades a través de sus personajes o de su presencia en redes sociales, su vida privada es suya. Sus decisiones, sus relaciones, sus rupturas, son asuntos personales que merecen respeto y, sobre todo, discreción. El lado oscuro de la ruptura de Hande y Kerem, si podemos llamarlo así, reside en gran medida en cómo la opinión pública, los medios y la cultura de las redes sociales han abordado este evento, a menudo invadiendo su espacio personal y generando un ambiente de escrutinio y juicio que va más allá de lo justo o saludable. Ahora pensemos en el después. ¿Cómo han manejado Hande y Kerem esta situación? A pesar de la intensidad de la atención mediática, ambos han continuado con sus carreras profesionales. Hande en particular ha seguido cosechando éxitos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y ganando reconocimiento internacional. Kerem también ha continuado con proyectos interesantes. Parece que a pesar de las turbulencias personales, han logrado mantener un nivel de profesionalismo admirable. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que una ruptura, especialmente una tan mediática, deja cicatrices. La forma en que se maneja públicamente puede influir en la percepción de la audiencia y, en algunos casos, incluso en las oportunidades profesionales. El lado oscuro también implica el riesgo de que la imagen personal de un artista se vea afectada de forma injusta, o que se le encasille en un rol específico, ya sea el de la víctima o el del villano, de una historia que solo ellos conocen en su totalidad. En resumen, el lado oscuro de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no se trata tanto de secretos o escándalos dramáticos, sino más bien de la implacable presión mediática, la intensidad de las expectativas de los fanáticos, la dificultad de mantener la privacidad en la era digital y la forma en que las rupturas de parejas famosas pueden ser explotadas y distorsionadas por la opinión pública. Es un recordatorio de lo difícil que puede ser navegar el mundo del estrellato cuando la vida personal se convierte en un espectáculo público. Espero que esta exploración les haya parecido interesante y, sobre todo,
les haya ofrecido una perspectiva un poco más profunda sobre este tema. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias emociones y experiencias. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar el llamado lado oscuro de la ruptura entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, hablando sobre la presión mediática, las expectativas de los fans y cómo la opinión pública puede afectar a las relaciones de las celebridades. Recordamos que a pesar de la intensidad de estos eventos, ambos han seguido adelante con sus carreras de manera profesional. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que las parejas famosas deberían compartir más o menos detalles sobre sus relaciones? Dejen sus comentarios abajo, que siempre leo con mucho interés. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem o del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.